Bienvenidos a Escudriñando la Sagrada Escritura. Nuestro título de hoy es Él te librará de la crisis. Nuestro Señor Jesucristo te librará de la crisis por la sencilla razón de que Él te ama, de que Él todo lo sabe, de que Él todo lo puede y que su intención es que tengas paz en Él, tener el control absoluto de tu vida para tu bienestar. Vamos a leer de Romanos capítulo 8, el versículo 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando vemos los términos o los textos, el texto original y los términos que se usan en el texto original con respecto a este pasaje de la Biblia o este versículo de la Biblia, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento en donde nos muestra que Dios es especialista en cambiar las crisis en una bendición. Que Dios todavía lo puede seguir haciendo y todavía lo seguirá haciendo. Él es especialista en transformar crisis en bendiciones. Si yo veo, por ejemplo, acá en Segunda de Reyes capítulo 4, voy a ver un pasaje de Eliseo, uno de los profetas, que llega a un lugar y se encuentra una viuda. Esta viuda, su esposo había servido a Dios, pero era costumbre de que si el hombre moría y dejaba deudas, el acreedor podía tomar uno o varios de sus hijos, sino que todos, para pagar con trabajo la deuda que él hubiera dejado por los años que fueran. Entonces esa mujer ve al profeta Eliseo y le dice: tú sabes que, en este caso le dice así, tú sabes que tu siervo, el esposo de ella, le había servido a Dios y ahora se quieren llevar a varios de mis hijos. Entonces Eliseo le pregunta a esa mujer, mire la crisis de esa mujer, está viuda, está endeudada, no tiene cómo pagar la deuda. Sus hijos, por costumbre y por leyes de esa época, iban a ser llevados como esclavos. Y Eliseo le dice: ¿qué tienes? Ella le dijo: solamente un poco de aceite. ¿Por qué le dijo un poco de aceite? Era lo único que tenía. Y el aceite era muy valioso en esa época. Es decir, ni siquiera tengo para que nos dure para sustento nuestro. Eliseo entonces le dice: ve y pide todas las vasijas vacías que puedas pedir, que puedas obtener, todas las vasijas vacías que puedas obtener. Y métete ahí en tu aposento con tus hijos y con el poco aceite que tienes, aceite de oliva por supuesto, que era un bien equivalente a lo que es el petróleo hoy en día, llena todas las vasijas vacías. Y la mujer empezó a llenarlas. Y llenaba y no se acababa el poquito de aceite. Llenaba una vasija más y no se acababa el poquito de aceite. Y llenaba otra vasija más. Hasta que le dijo a uno de los hijos: tráeme una más. Y le dijeron: ya no queda una sola vacía. Cuando va donde Eliseo le dice: bueno, con esas vasijas, ese aceite que quedó en las vasijas, véndelo, paga la deuda y con el resto vive tú y tus hijos. ¿Qué le parece? La crisis era la deuda, que se iban a llevar a sus hijos de esclavo, y el milagro que le hace Dios a esta viuda es que no solamente le da para pagar la deuda, sino que le da para vivir el resto de su vida con sus hijos hasta que ellos crezcan y puedan trabajar. Dios quiere cambiar tu crisis en una bendición. Él puede hacerlo porque es omnipotente. Él sabe cuál es tu crisis porque es omnisciente.
Y sobre todo, Él te ama. Ya murió por ti en la cruz del Calvario. Lo que tenga que hacer por ti, lo va a hacer. Entonces, mi amado amigo y hermano que me estás escuchando, tienes que tener claro que si tú amas a Dios, todo lo que te suceda va a trabajar para bien. Veamos otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, una mujer emigra por un tiempo de hambre que hubo en Israel, emigra a Moab. Moab era un pueblo descendiente de los hijos de Lot, que fueron producto de insectos. Bueno, entonces ella emigra a ese lugar porque allá sí había alimento y demás. Dejan su tierra y su pequeña casa y se va con su esposa y sus hijos. Mire cuánto era la crisis a la que llegó esta mujer, que se muere el esposo, queda viuda, en tierra extraña, y se mueren los hijos. Y cuando va regresando a Israel, esa era Noemí, va regresando a Israel, le dice a las nuevas, váyanse, yo qué tengo, soy una viuda, la viuda solamente nos restará pedir que alguien de caridad nos mantenga o que sencillamente pues mendigar, pero una de estas le dice yo te voy a acompañar, esa se llama Ruth. Pero para esta mujer todo trabajaba para bien, volvió a su pueblo y para no alargar la historia, manda a su yerna, a su nuera, perdón, a cosechar, a recoger, perdón, las espigas, porque la ley decía que cuando tú tenías mucho trigo, sembrabas trigo en cantidades, eras un hombre industrial equivalente para esa época, las espigas que caían no se podían recoger, eran para los pobres, así que los pobres iban detrás y recogían esas espigas y con eso preparaban su comida y demás. Así que mandó a Ruth, pero el dueño de la hacienda, llamado Boz, se enamoró de esa mujer. Entonces la costumbre era que tenía que redimirla, pero él no era el pariente más cercano para redimirla. Sabía que era esposa de uno que había sido su pariente, y entonces el pariente que podía redimirla no la quiso, y entonces le tocó a él redimirla. Se casó con esa mujer que venía de ser pobre, de estar en gran necesidad. Mire la crisis de ellos. Llegan a una casa que no tienen ni cómo repararla, no tienen qué comer. ¿Y saben qué se convirtió Ruth? En una de las tatarabuelas del Señor Jesucristo. Dios puede transformar tu crisis. El Señor puede hacerla. Él es experto transformando crisis. Es experto transformando crisis. Entonces, cualquier crisis, no importa por lo que estés pasando hoy, no importa por lo que estés pasando, Dios lo va a transformar si tú lo decides. ¿Y por qué digo si tú lo decides? Porque ya Dios decidió transformarlo. Porque cuando Él murió por ti en la cruz del Calvario, Él ya había decidido transformar aquello que te hacía daño. Y lo primero es el pecado. Lo primero que nos hace daño a nosotros es el pecado. Lo de que destruyó la paz en el huerto del Edén fue el pecado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquellas crisis en que parece que todo nos sale mal. Aquellas crisis en que pareciera, observe esto, hay crisis que pareciera que todo el mundo está en contra nuestra. Hasta la familia, en tu trabajo, en tus vecinos. Hay crisis que parecieran que no tienen ninguna salida. Absolutamente ninguna salida. Y eso pasó el salmista David. Mire que en el Salmo 66, 11 y 12 dice así:
Nos metiste en la red. En la red hay desesperación. Cuando estás en una situación tan desesperada que no encuentras salida, que ya sientes que te estás enfermando, el mundo entero está pasando por una crisis. Todos estamos pasando de alguna manera u otra. Pero el Señor está allí. Y yo me sonrío porque el Señor te está diciendo, yo te estoy cuidando y yo quiero sacarte de la crisis. Yo puedo transformar la crisis. Eso te dice el Señor. Se pueden perder parientes y todo. Esa es una crisis terrible. Hay quienes ven que los hijos se han perdido, su hogar, todo se ha perdido. Dios puede transformar esa crisis. Y entonces sigue diciendo, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos, pesada carga. La carga que no podíamos llegar, que no podíamos soportar. Justo esa carga es la que Dios te quita. La que tú puedes llevar, Dios te va a permitir para que te haga fuerte, para que sigas creciendo. La que tú no puedes llevar es la que Dios te va a quitar. Y Él la lleva por ti. Y sigue diciendo, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros pesada, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Ese era un castigo que se hacía a criminales y en la guerra se enterraban con la cabeza por fuera de la tierra y se cabalgaban hombres. Mire que la crisis era tan grande del salmista que así se sentía. Aquella crisis que pareciera que vas a enloquecer. Una angustia grande, terrible. No duermes. Estás preocupado hoy por el mañana. No le ves salida. Quien te está hablando ha pasado por esas crisis. Crisis, días grises que hoy yo digo, no sé cómo sobreviví. Por decir, pero el Señor me sustentó emocionalmente, mentalmente, físicamente y espiritualmente y me sacó de la crisis. Esa crisis, la terrible, la más terrible que tú estás pasando, mire lo que dice. Después que el hombre siente que ha estado en una red, que hay sobre sus hombros pesada carga, que hay cabalgando sobre su cabeza hombres, ¿qué dice? Esa crisis, miren lo que Dios la transforma, dice, nos metiste en pesada red, pusiste sobre los hombros pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por las aguas. Pasamos por el fuego y por las aguas. Cuando ya lo último que queda el fuego, lo consume, se acabó. Las aguas arrastran todo. Pero ¿qué dice? Qué maravilloso es Dios. Y nos sacaste a abundancia. Salmo 66, 11 y 12. Léelo. Ese es Dios para ti. Y nos sacaste abundancia. Dios cambiará tu crisis porque te ama. Entonces, hay otras crisis también. Hay unas, como mencionamos, todo nos sale mal emocionalmente. La gente como que se vuelve en contra nuestra. Hoy es tan fácil ser difamado a través de los medios de las redes y demás cosas. La familia, conflictos, intrigas, pero también hay crisis por necesidad, necesidades materiales. En el Salmo 72, yo quiero leer para ustedes el Salmo 72. Y cuando yo estoy leyendo esto, le estoy diciendo a ustedes lo que Dios dice, no lo que yo pienso ni lo que digo, aunque he vivido todas estas experiencias. Todas estas experiencias las he vivido. En el Salmo 72, 12 y 13, dice,
porque él librará al menesteroso que clamare. Mire lo que está diciendo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a librar al necesitado que clame a él. Si tú estás necesitado, clama a él. Aquí lo está diciendo, él te va a librar. Él lo promete. Las promesas en Dios son sí y amén. Y gracias por ustedes que me están viendo y estoy viendo, porque hay gente maravillosa que me llenan de alegría ahora que los veo aquí. ¿Cómo no está Dios con usted? Y los que van a verlo de nuevo en otros países lo reproducen, los que lo verán prontamente en YouTube también, porque no es coincidencia que lo vean. Y sigue diciendo, y al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿Cuántas veces te has sentido tú que no tienes quien te ayude? Muchos han ayudado a tanta gente y cuando ellos necesitan, ¿les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿O solamente a mí? No aparece nadie. No aparece nadie. Dice que él librará al afligido que no tiene quien le socorra. Hay gente que ha vivido en el extranjero y se han dado cuenta que en el extranjero no tienen a nadie. Pero Dios te ha levantado, aunque tú no lo hayas visto, tú puedes estar seguro que el que te levantó fue Dios. Y Él te ama, no importa tu condición, Dios no rechaza a nadie. Lo enseñamos el martes pasado, que Él no rechaza a nadie que venga a Él. La religión sí te rechaza. Por eso que yo no te digo a ti que le entregues tu vida a una religión. La religión no te rechaza. No, perdón. La religión te hace ver que no te rechaza, pero te va a rechazar. El Señor jamás te rechazará. El Señor está necesitando, deseando que tú vengas a Él. Y sigue diciendo, tendrás misericordia del pobre y del menesteroso. Bueno, si estás necesitado, ya eres candidato. El Señor le dice que va a tener misericordia de ti, la tiene. Dice también la palabra, y salvará la vida de los pobres. Salvará la vida de los pobres. El Señor, una de las cosas que siempre le ha preocupado son los pobres. Quizá tú me estás escuchando y no seas pobre, pero yo me aseguro de estar en comunión con Dios para si algún día voy a necesitar. Ya días que he necesitado. Y Él ha sido milagroso. Él ha sido milagroso y será siendo milagroso. Nadie más poderoso que Él. Entonces, la crisis son cambios coyunturales que se dan, en los que se pierde totalmente el control de las situaciones. Esas son las crisis. Pero puedes estar seguro de una cosa. Como Dios todo lo sabe antes, porque es omnisciente. Él es omnisciente. Él es eterno, sabe, no tiene principio ni fin. Conoce todo lo que va a suceder antes de que suceda. Él siempre te prepara una salida y siempre tiene una solución. En mi vida, en mi caminar con Dios, he visto personas que no tenían ninguna solución, rechazados completamente. Gente que la misma sociedad no le daba una oportunidad. Esa crisis la transformó Dios. Hoy en día son gente de éxito, son jefes en su trabajo, su vida ha sido reconstruida y su familia la han salvado. Pero también si estás solo, puedes estar seguro de algo, que Dios está cerca de ti, que el Señor te ama como tú no tienes idea. Si estás solo, deleítate en el Señor. Y si estás en familia, que tu familia se deleite en el Señor. Pero Dios dice que hace
que todos vengamos a habitar en familia. Entonces, ¿a quiénes quiere salvar el Señor? ¿A quiénes quiere resolver la crisis? Dijimos a los pobres, a los menesterosos. Mire, hay gente rica que vive en crisis porque sus hijos se han perdido. Hay gente que ha llegado a ser poderosa en el mundo y hoy día están en crisis. Hay gente que teniéndolo todo, su crisis existencial es tan grande. Hay personas que teniéndolo todo, pudiendo pagar los mejores recursos médicos, esas personas, hoy en día, el dinero no puede sanar la enfermedad que tienen. El dinero no compra la felicidad. El dinero no compra la paz. Usted sabe por qué hay gente rica que necesita tener más y más y más porque no tienen paz. El dinero no lo compra. Entonces el Señor en Mateo 11:28 nos dice a quiénes quiere liberar de la crisis. ¿Y sabe quiénes son? Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿A quiénes quiere librar Dios de la crisis? A todos. Aquí lo dijo, lo prometió. Los que están trabajados y cargados. ¿Cuántos de los que me están oyendo dicen que no están trabajados ni cargados? ¿Cuántos de los que me están oyendo no quisieran tener un tiempo en donde pudieran descansar totalmente mental y decir, no tengo nada que resolver? Todos somos candidatos y a todos Dios nos quiere transformar. A todos Dios nos quiere librar de la crisis. Y la crisis de todos nosotros, la que hemos tenido, la que tenemos y la que vayamos a tener, porque no te estoy diciendo que no la vas a tener, sino la diferencia es que te estoy diciendo, antes de que venga la crisis, en esta crisis que estás pasando, Dios la quiere transformar. Y prepárate para si viene alguna crisis, espero que no venga, tú sabes que el Señor tiene el control de ella. Todos estamos en el corazón de Dios y a todos nosotros quiere transformar la crisis para bendición y para bien. Entonces, mi querido amigo y hermano que me escuchas, si yo leo entonces de San Juan 16:33, de San Juan 16:33 voy a leer. San Juan 16:33, entonces voy a ver algo más, dice, estas cosas, para decirte que el Señor todo lo sabe, absolutamente todo lo sabe. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que paz. Todos necesitamos paz. Mire, tú quieres disfrutar una noche en tu casa, necesitas paz. Tú quieres disfrutar cualquier cosa, tú necesitas paz para disfrutarla. Muchas de nuestras enfermedades desaparecen si tenemos paz. ¿Quieres disfrutar a tus amigos, a tus familiares? ¿Necesitas paz? Dice, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué nos trae la crisis? Las aflicciones, las cosas descontroladas. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Quién de nosotros no ha tenido aflicción? Aflicciones de todas clases, emocionales, sentimentales, físicas, materiales, todo, aflicciones. Pero dice ahí, pero confiad en quién, en un hombre terrenal, no. Dice, confiad en él, en el Señor Jesús. Dice, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo.
Y entonces, como Él venció al mundo, Él nos dice, confíen en mí, porque Él ya lo venció. Estamos en manos, o yo puedo decidir, o yo decido estar en manos del que venció al mundo, de Dios que todo lo puede y que murió por mí en la cruz del Calvario. Ni siquiera la muerte lo pudo vencer. Ni siquiera la muerte lo pudo vencer. En todos los estudios que hemos hecho, ya creo que es el 10º de esta serie nueva, y hablábamos de cristología. Si usted ve los estudios anteriores, usted se va a dar cuenta por qué podemos tener autoridad de creer todas estas cosas y enseñarlas, de que el Señor me ama. Mientras más estudiamos la palabra, más nos podemos convencer de que el Señor nos ama y que tiene cuidado de nosotros y que el Señor no quiere nada malo para nosotros. Y aún las cosas malas que nosotros traemos a nuestra vida a consecuencia de nuestra maldad o de nuestro pecado, Dios quiere transformarlas para bien. Entonces, por eso que no estoy de acuerdo con algunos que enseñan condenando a todo el mundo, como si nunca hubieran pecado. Es posible que no hayas tenido un pecado moral, pero la arrogancia y la altivez es pecado. Sentirse que eres autosuficiente, eso es pecado. Entonces todos tenemos que arrepentirnos. Entonces, seguimos diciendo, primero recapitulamos, decimos que a todos nos quiere transformar nuestra crisis, porque Él lo prometió. Ahora veamos qué tengo que hacer para que eso se cumpla en mí. ¿Qué tengo que hacer para que mi crisis el Señor la transforme para bien? ¿Qué tengo que hacer yo? Mire, el Señor nos da los consejos de la forma más sencilla. Yo recuerdo un hombre que me dijo, todavía nos conocemos, me lleva un buen afecto, y él me dice a mí, es que yo le quiero entregar mi vida a Cristo, pero yo tengo un problema, a mí me gusta apostar. Usted sabe que la ludopatía es una adicción más fuerte que la droga. Y todo eso. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Ven al Señor como estás. Tú no vas a arreglar tu vida para después venir al Señor porque nunca lo vas a lograr. Ven al Señor Jesús como tú estás. No importa cuál es tu condición, Él no te va a rechazar. Él quiere que tú vengas a Él. El domingo siguiente aceptó a Cristo, un sábado en la noche. El domingo siguiente salió del lugar de donde estaba y dice, yo no voy a volver a apostar. Ya nadie le dijo eso y vino a congregarse. Bueno, ¿quién lo cambió? ¿Quién cambió esa crisis, esa atadura? Jesucristo. El primer paso que tenía que hacer él, entregarle su vida. A veces la persona cree que si le entrega su vida a Cristo te va a privar de maravillas. Mire, yo les puedo decir no se va a privar de nada. Entréguele su vida a Cristo y usted va a disfrutar la vida de verdad. Usted la va a disfrutar de verdad. Entonces, aquí yo puedo decir que el apóstol Pedro me da el mejor consejo. ¿Cómo yo puedo hacer que esta crisis, cuando tú estás en crisis, entras en ansiedad? La crisis es cuando tú sabes que pierdes el control totalmente de las cosas. No le ves salida. Y las salidas que tú veías se te cierran. Como dice David, te sientes en una red. Bueno, dice el apóstol Pedro acá en la primera epístola de Pedro, capítulo 5 y versículo 7, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda la ansiedad. Todo aquello que te hace, la ansiedad es cuando tú pierdes el control de ti mismo. Ya no manejas tus emociones. Cualquier ayuda que recibas no te va a compensar, no te va a dar paz, no te va a dar tranquilidad. Dice el apóstol Pedro, echad toda vuestra ansiedad, toda, absolutamente toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la razón. ¿Por qué yo puedo ir al Señor y echarle todas mis preocupaciones, toda mi desesperación? Puedo traerla al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él me dice que Él tiene cuidado de mí. Y si Él me cuida a mí, me está cuidando el Todopoderoso. Nadie tiene mayor poder que Él. Todos los principados y potestades están sujetos bajo sus pies. Me cuida el que impide que ni siquiera hechicería, nada de eso puede venir sobre mí. Mientras el Señor me cuida, yo esté en el Señor, hermano, no me voy a morir porque otro quiera, ni porque una enfermedad venga a mí. En el 96 dijeron que no amanecía, aquí estoy vivo. Esta nariz grandota y fea que usted ve, dentro dice que tenía tumores cancerosos. 4 horas duró la operación y no había ni un tumor canceroso. En el pie también decían que tenía un tumor canceroso, desapareció. ¿Y sabe por cuánta gente ha orado que tienen tumores cancerosos y han desaparecido? Por muchas. Por gente que dicen que ya vayan a verlo porque va a morir, de pronto oramos y se levantan y están vivos todavía. ¿Sabe por qué? Porque Dios transformó su crisis, porque Dios los ama y a ti que me estás oyendo te ama. Cualquiera sea tu crisis, conflictos con personas, necesidades, tus hijos o tus seres amados o enfermedades, el Señor quiere transformarlas. El Señor Jesús, bendito sea su nombre, quiere librarte de la crisis. Retomamos el primer texto que leímos, que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y volvemos a decir que este texto nos está diciendo a nosotros es la siguiente, que todo trabaja para bien. Todo lo que ha sucedido va a ser bueno para ti. Porque Dios es poderoso para transformarlo. A todos ustedes que estoy viendo aquí conectados, a todos los que nos ven en diferentes países, diferentes ciudades, oro cada madrugada por ustedes. Ahora en estos momentos voy a orar. En estos momentos voy a orar por ustedes y esta oración también es por cada uno de los que nos oirá en diferido. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de esa mujer. Tú conoces cuánto ha sufrido, pero tú conoces cuánta gente haya ayudado desinteresadamente. Tú conoces cuán mal le han pagado. Señor, muéstrale que tú sí le amas y que tú has visto su obra. Padre, en el nombre de Jesús, sana el cáncer, Señor, la presión arterial, en el nombre de Jesús. Sana esa enfermedad, en el nombre de Jesús, libera de adicciones a los que nos están oyendo y a sus familiares. Entra al corazón de cada uno como una visita en donde se sienta tu presencia sobrenaturalmente
trayendo paz. Yo te pido que los visites con paz. En el nombre de Jesús, Señor, provee a los que tienen deudas, provee a los que tienen necesidades económicas y materiales. En el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo esté con ellos, ahora le haga sentir paz, le llenes de tu presencia y, Señor Jesucristo, que no los deje hasta que perfeccione la obra que empezaste en ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les esperamos cada martes a las 8, pero nos puedes escuchar en diferido, como en otros lugares que ahora es de madrugada. Seguiremos el tema el próximo martes de Mateo 24. Hablaremos de las señales del fin y estaremos aclarando algunas dudas. Si tienes preguntas o si tienes algún tema que quiere que toquemos aquí, entonces te agradezco que a nuestra página algunos a nivel personal nos los manifiesten. Es decir, que toquemos algunos temas o contestemos algunas preguntas. Además de eso, sábelo, haznos sentir tu necesidad de oración y recuerda esto: el Señor te ama y Él no quiere que sufras. Dios te bendiga. Paz.